Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bueno, buenos días a todos. Aprovechando que ya estamos algunos en clases, vamos a comenzar con los temas, indicaciones del día de hoy. Días, profe. Buenos días. Bueno, primero, me disculpan si no se ve muy bien la cámara o el sonido. Lo que pasa es que se me dañó la computadora, así definitivamente traté de salvarle, pero se dañó y ya pasó a mejor vida. Y bueno, estoy con la computadora de un pedido y la verdad no sé cómo saldrá. Ojalá que nos vaya todo bien. Y yo siempre veo los resultados de las pruebas el día viernes para saber cómo les fue, pero esta vez no pude. Espero que les haya ido muy bien. Igual esta semana, recuerden, vamos a tener una prueba con respecto a los temas de esta semana. Y bueno, la tercera semana me equivoqué yo. Ustedes todavía no comienzan exámenes, comienza octavo y primero de intensivo. Ustedes todavía tienen tiempo para prepararse. Esas son las principales indicaciones. Y bueno, nada más. Si me acuerdo de algo más que tengo que informarles, les diré. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo ya, y creo que va a ser el último ya para comenzar a verlos para la prueba interciclo. Ya nos toca ver lo que es fracciones algebraicas. Y bueno, la última indicación, yo siempre les preparo una diapositiva o algo, y la verdad estaba en la computadora que les mencioné, pasó a mejor vida, entonces la verdad no tengo diapositivas, así que vamos a trabajar en el pizarrón que utilizábamos, no con el ratón, sino el pizarrón. Ajá, Eso. ya vaya por ahí. Ok, y listo. Y entonces, antes de comenzar a ver lo que es algebraicas, vamos a recordar lo que es una fracción numérica, lo que vemos en la escuela. ¿Por qué? Nuevamente, como un recordatorio de lo que yo les manifestaba en matemáticas, no es forma lineal la enseñanza en matemáticas, sino es una forma de espiral. Si ustedes se acuerdan las bases de las fracciones numéricas, las fracciones algebraicas se les va a hacer súper sencillo, pero ahí va el cambio, el problema, que a veces no aprendemos bien las fracciones en la escuelita y eso va acarreando hasta el colegio y todo eso y nos complicamos. Entonces, no quiero comenzar directo a fracciones algebraicas,
porque quiero saber qué tal estamos en las bases para ir ya con los temas avanzados. Así que si se preguntan por qué doy estos temas para los que dominan, es más también para sus compañeros. Y como quien se acuerdan también. ¿Sí? Por eso es que voy a comenzar con lo más fácil, que son fracciones numéricas. ¿Qué es una fracción? Alguien que me diga, como quien vemos si estamos vivos, ¿qué es una fracción? ¿Alguien se acuerda? Que me diga qué es una fracción. O pregunto, como si doy nombres. ¿Qué es una fracción? Sería un fragmento del número. Fragmento de un número puede ser, sí, algo así, sí, pero no es en sí la definición. Es como si yo les dijera, un ejemplo vago ya, digamos, Patricio. Defínase usted, Patricio. Y usted dice, tal vez soy hombre, dice, entonces como que queda dudando, ¿sí o no? Entonces, no es lo mismo, ajá, hay que estar seguros y decidir qué es. Ajá. Entonces, ¿alguien más? Preguntamos a María. María, ¿está ahí? ¿Está con vida? ¿Qué es una fracción numérica? Será un número que indica la parte exacta determinada de cada... Puede ser, sí, está más o menos por ahí, pero tampoco es la definición. Estoy esperando que se me cargue el pizarrón, pero voy a aquí hasta seguir explicando hasta que se cargue. Ya, entonces una fracción están con nociones más o menos parecidas, pero faltaría aclarar. Una fracción es una división. Primero, eso es lo principal que tenemos que saber. Es una división, ¿ya? Se representa con una línea vertical o también una línea oblicua, ¿sí? Entonces, bueno, quise hacer esto en el pizarrón, pero bueno. Y lo más importante, se divide en dos cosas, el numerador y el denominador. El numerador es el número que está arriba y el denominador es el número que está abajo. Lo principal que debemos recordar de las fracciones. Listen, perdón. Dígame. Perdón, Listen, que le interrumpo. Yo de eso, de las fracciones, no sé nada. Perdón. Exacto. Exacto, entonces esa es mi intención, porque si yo me fuera directo a fracciones algebraicas, que es ya con letras, y como me comenta Cecilia, y usted no sabe lo que es principal, entonces vamos a no atender lo primero que es fracciones y después fracciones algebraicas. Ajá, y obviamente van a irles mal en el examen. Entonces, esa no es mi intención, por eso es que estoy comenzando de lo más sencillo. Así que no se preocupe, sí vamos a ir paso por paso. Solamente que, como digo, estoy esperando que se... Gracias, Liz. Claro, no hay ningún problema. Como digo, Ya. bastante bien con ustedes, porque factoreo, vi que dominaron la mayoría, porque si hay algunos, hay que ser sinceros, que ASPA pueden hasta cierto nivel, pero por ejemplo, la ASPA complicada se les hace más difícil. No es como por ejemplo x al cuadrado, cuando no hay un numerito al lado del x, todos pueden, todos. Pero por ejemplo, si yo pusiera 8x al cuadrado más, o sea, ya hay un numerito al comienzo, ahí algunos se confunden en el ASPA. Pero la mayoría veo que está también súper bien ASPA y van a ver que es el que más se usa. ¿Ya? Pero bueno, igual, como les digo, vamos a comenzar desde el inicio, no se preocupe. Entonces, nuevamente, lo que les decía, una fracción algebraica, lo primero que tienen que recordar es una división. Eso es una fracción, ¿ya? Una división en la que se representa por una línea horizontal o una línea oblicua. De aquí se tiene que hacerlo, pero bueno. En la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo, el número de abajo, se llama denominador. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque una fracción es una división, pero una división específica. Esa es una, porque las divisiones podemos hacer, por ejemplo, 25 dividido por 4 en la galera y llevamos, como en la escuelita hacíamos 25, llevamos 4 y bueno, algo así era la división de la escuelita. Yo la verdad no me acuerdo la división de la escuelita. Ya ahora se hacen las calculadoras y ya está hecho el problema. Pero bueno, entonces, ¿qué es la fracción? La fracción es dividir una unidad. Eso, una unidad. Yo sé poner, por ejemplo, un pastel. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el denominador? El denominador, eso sí, hasta que se cargue, voy a hacer acá con esto, hasta que se cargue el otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fracción? Bueno, supongamos que esto es un pastel.
Ya, algo así que es mal cocinero, me salió mal ya. Entonces, ¿qué es? Nuevamente digo, la fracción, voy a poner un ejemplo de 5 cuartos, solo para, no, 5 séptimos, ponemos. Para recordar, entonces, es una forma de expresar lo que decía en forma horizontal, o también existe veces en las que las escribimos 5 en oblicuo, con ese slash que le dicen algunos, o raya inclinada, séptimos, ¿sí ven? Ahora, forma vertical, perdón, y forma oblicua, forma diagonal, varias formas de conocer, ¿ya? Pero las dos significan lo mismo. Entonces, nuevamente, es una división en la que el denominador, ¿sí? Nos indica en cuántas partes dividimos la unidad, o sea, este pastel, por ejemplo. ¿En cuántas partes dividimos el pastel? Para 7 personas. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, 7 partes igualitas, ahí están desiguales, pero son 7 partes iguales. Eso es el denominador. ¿Y qué es el numerador? El numerador es cuántas partes cojo. Voy a hacerlo hasta con otro color. ¿Ya? Significaría que cojo cuántas. De las 7 que cojo, me como, lo que sea, eso no importa. O regalo, no, eso no importa, ¿ya? Entonces, ¿cuántas he cogido? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esa es una, dígame, Cecilia. Una pregunta, Lice. Perdón, ¿el denominador es el de arriba No, y el numerador es el de abajo? No, el ¿O numerador al es el de revés? arriba. Ajá, exacto, al revés. Sí. El numerador es el de arriba, el denominador es el de abajo. Ajá, Ah, sí. ya, perdón. Sí, no, Gracias, sí, está Lice. bien. Disculpe. Ajá, es importante que pregunten ahora y no, por ejemplo, en la prueba, porque yo en la prueba sí les adelanto, yo sufro de Alzheimer. En la prueba sí no me acuerdo de nada. Es mejor que pregunten ahora, está muy bien, y que después no tengan esas dudas. Ajá, pero genial. Numerador el de arriba y denominador el de abajo. Nuevamente, ¿qué nos indica el denominador? El de abajo nos indica en cuántas partes yo divido una unidad. Esa es la palabra. Yo dije un pastel también, ahí estaba el pastel. Sí, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ya mismo se está cargando la pizarra, así que sigamos mejor con este un ratito. Entonces, nuevamente, si yo les dijera un ejemplo, el 4 quintos, ¿ya? Entonces, aquí primero reconocemos, ¿cuál es el numerador? El numerador, ¿cuál es? Es el, a ver, preguntemos a María. No, ya creo que pregunté a María. A Milton. Milton, ¿está vivo? Sí, licenciado. Ya, ¿cuál es el, de esta fracción del 4 quintos, cuál es el numerador? ¿El 5 o el 6? El 4. Eso, muy bien, genial. Vamos expertos. ¿Y el denominador? 5. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo dividiríamos la unidad? Nuevamente voy a hacer un pastel. Ajá. ¿En cuántas dividimos? 5. Muy bien. ¿Cuántas tengo que tomar? 4. Exacto. Eso es todo. Esa es una fracción. ¿Sí? Eso es en forma gráfica, se podría decir. Eso sería una. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces no saben ni qué significamos lo de abajo ni qué significa lo de arriba. ¿Sí? Entonces eso es. Y ya para entrar rápidamente, no me importa, no es necesario que sepan esto, pero como quien les indico también, hay tipos de fracciones, como por ejemplo decir masculino, femenino, ya se van dividiendo. Hay la fracción propia y la fracción impropia. ¿Sí? La fracción propia es cuando yo necesito solo una unidad, como por ejemplo un pastel, para repartir. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los que yo les dé este ejemplo, por ejemplo, les dé 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que hice un pastel dividido en ¿cuántas partes? En 2. ¿Y cuántas tengo que coger? 3. 3. O sea, me va a faltar un pedazo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Volver a hacer otro pastel, volver a dividir a la mitad y cogerme un pedazo. ¿Sí ven? Entonces, esa es una fracción impropia. Propia es cuando necesito una sola unidad. Es decir, ya en palabras, se puede decir generales, el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Entonces, si quisiera que anoten o algo, porque hacer hasta preguntas del día miércoles para como quien les haga fuerza. Entonces, nuevamente, fracción propia, el numerador es menor al denominador. ¿Sí? La fracción impropia, en cambio, el numerador es mayor al denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes se pueden aprender eso? Con este ejemplito que yo hice. Cuando no me necesito más de un pastel, es propia, y cuando necesito más de, voy a hacer el ejemplo, en este caso hice 2, hay veces que necesitamos hacer 3, 4, 5, esas se llaman impropias, pero no es necesario tanto que se memoricen esta teoría, solo es como
En la escuelita sí les hubiera pedido que se memoricen, pero ahora no. Listo. Entonces, ya para finalizar este resumen, que es solo conceptos, no estoy todavía dando ejercicios de fracciones, porque ahí tenemos la suma, la resta en fracciones, multiplicaciones, divisiones, pero bueno, ese es el concepto. Para el último concepto, vamos ahora sí con los tipos de fracciones que hay. Ya vimos que eran propias e impropias, que son las más conocidas. Y ya para finalizar, vamos con la que sí he de necesitar bastante, es la fracción compuesta. ¿Qué significa la fracción compuesta? La fracción compuesta significa, o es la que tiene una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Yo sé que se escucha un poco raro lo que les digo, pero es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 5 cuartos, ¿ya? Y debajo de esto tengo, voy a hacer una raya más grande, 3 medios, esto se llama fracción compleja, ¿sí? Me doy cuenta que en el numerador, que sería todo esto, hay una fracción, que sería 5 cuartos, y en el denominador hay otra fracción, ¿sí? Que es el 3 medios, ¿sí? Eso se llama, ¿sí? Dígame, Cecilia. Listen, por favor, perdón que le esté interrumpiendo cada rato. Lo que pasa es que no se le escucha muy bien. No sé si es mi internet o el suyo, pero se le está cortando. No Ya. le entendí muy bien acá arriba porque se le escuchó un poquito y de igual se cayó. Perdón. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Y eso sirve para todos. Debe ser, la verdad, el mío, porque como les digo, no estoy en mi computadora, estoy en una computadora pedida y no creo que se haya escuchado bien. Pero bueno, muchas gracias. Voy a repetir desde los tipos de fracciones, haciendo como rápido un recordatorio. Vimos 2 tipos de fracciones, las propias y las impropias. ¿Cuándo es una fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Esa es la primera. La impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Yo les decía que la de los pastelitos, si uso solo uno es propia, y si tengo que hacer más de un pastel es impropia. ¿Sí? La que sí vamos a usar bastante en matemáticas es la que estaba mostrando en este momento. Es esta. Se llama fracción compleja. ¿Qué significa que es compleja? Porque tienen el numerador, es decir, arriba, que sería todo esto, sería el numerador, ¿ya? Hay una fracción, este sería 5 cuartos, y en el denominador hay otra fracción, que es el 3 medios, ya, a esto se le conoce como fracción compuesta, ¿sí? Entonces eso es lo que les decía. No voy a enfocarme mucho en esto, porque eso sí vamos a estudiar un poco después. Sí, sí vamos a estudiar, no se preocupen, sí les vamos a ver así mismo cómo se resuelve, pero solo quiero que le conozcan, que ya le vayan conociendo, ¿sí? Listo, entonces, lo que sí necesito para esta clase, que es lo principal, es lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la fracción 4 sextos, ¿sí? Esta es la fracción 4 sextos. Solo para ver qué tal quedó el concepto. El Milton, no, ya pregunté a Milton. Preguntemos a Cecilia, opción del contado todavía. Cecilia, ¿cuál es el número 2 aquí? El 4, Liz. Genial. ¿Y el denominador? El 6. ¿Y propia Y o esa es una impropia? fracción. Y es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Genial, ¿Está muy bien así? bien. Ajá, muy bien, exacto. Es decir, pero ya para finalizar, Cecilia, si yo hiciera un pastel, ¿en cuántas partes dividiría ese pastel? En 6, Eso, ¿y cuántas comería? 4. 4, muy bien. Bueno, yo me como las 6 por hambre, pero sí, solo me como 4. Exacto, genial. Listo. Muy bien, entonces, exacto, eso es lo que me interesa, que quede entendido el concepto de eso, que es facilito, números. Luego verán que en fracciones algebraicas va a ser más sencillo todavía. Pero bueno, continuemos. Muy bien, ya está reconocido qué es el numerador y qué es el denominador. Entonces, algo que algunos ya hacemos cuando dominan las fracciones es un proceso que se llama simplificar. ¿Qué es simplificar? Es dejarlo más pequeñita la fracción, porque el 4 y el 6 son números, se puede decir, un poco grandes. Yo lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, saben decir los profesores, yo saco la mitad de 4 y van a hacer una rayita todo así. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es ¿cuánto? 3. Entonces, ¿cuál ha sido la fracción simplificada? Ha sido 2 tercios. Sigue siendo una fracción que propia. El 2 es menor que el 3, no se cambia en nada. Simplemente ya quedó un poco más pequeña, ¿sí? Eso. Entonces ya saben ustedes hacer eso. Y eso es el tema de fracciones algebraicas que vamos a ver el día de hoy, solo con letritas. Pero, si yo me fuera directo a eso, muchos no van a entender qué hicimos, pero con numeritos va a ser más sencillo. Entonces, ¿para qué aprendimos
a factorizar. Este es el meollo de lo que aprendimos en la anterior clase. Vamos a factorizar primerito números. Números, nosotros ya sabemos factorizar. Factoricemos el 4, perdón. ¿En qué factorizamos el 4? ¿Qué era? Descomponer en una multiplicación, ¿sí o no? Entonces sería para el 4, podría ser 4 por 1, ¿y qué más? Y 2 por 2. Exacto. Y el 6, ¿a qué sería? Igual. Así mismo, 6 por 1. 3 por 2. Eso, muy bien. Pero para continuar, yo sé que segundo, o sea, me voy mucho en esto, pero ¿qué pasaba si hacía 2 por 3? Da igual. No. Exacto, genial, da igual, eso. Yo sé que a veces parece ser propio, pero parece ser de niños, pero que sepan eso, les va a ir ayudando bastante. Encaja, está muy bien. Da lo mismo hacer 3 por 2 que 2 por 3. Y ahora, esto es lo que realmente hacíamos en la simplificación. Para no estar haciendo esos pasitos intermedios, pues esto es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Este 2 que está aquí se elimina con este 2 que se repite arriba. ¿Sí ven? Se eliminó. ¿Y qué me quedó? ¿Qué me 2 quedó? tercios. 2 tercios. Eso es lo que realmente se hace al simplificar una fracción. ¿Sí? Pero nosotros, no sé cómo les enseñarían a ustedes, pero mi profe directamente dijo, saquen la mitad, saquen esto y ya, me hacen y eso es todo. Nunca me dijo que ahí estaba el 2, que se eliminaba y de ahí sale la simplificación. No me enseñó así, la verdad. Si a ustedes les enseñaron, le felicito a su profe. Excelente su profe de la escuela. Para mí no me enseñaron así. ¿Sí? Entonces voy a hacer otro ejemplo un poquito más. Entonces, aquí sería 5 décimos, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo me enseñó mi profe? Ahí vean, son números múltiplos del 5, y saquen la quinta. Sí, la quinta 1, la quinta 2, y ya queda, dice. Pero bueno, entonces, ¿qué sería hacer lo correcto? Lo correcto sería hacer, bueno, el 5, lo único que podría hacer sería 5 por 1, o alguien conoce otra factorización del 5. Yo creo que es la única buena, o sea, más sencilla, 5 por 1. ¿O hay otra? ¿Alguien que me diga otra o no hay? No, No, dice. esa sería la más sencilla. Claro, sería la más sencilla. Ujú. ¿Y cuál sería del 10? Bueno, 5 10 por por 1 2. también. Exacto, 5 por Por 2. Exacto. ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Qué número se repite para poder? El 5. El 5. Ese 5 se va con este 5. ¿Y qué me está quedando como fracción? Como fracción. Un medio. Un medio. Entonces, eso es simplificar fracciones. La verdad, yo sí soy bien metido. Sí quisiera saber, ¿así alguien aprendió así a simplificar o no? Porque realmente sí no digo, el cito. A mí me enseñaron, saque la quinta, saque la mitad y ya. No sé Lo cómo. mismo. Ajá, a mí me enseñaron así. Y el profe ya se fue de largo. Nunca me explicó que ahí estaba el 1, el 2, que era lo que hacíamos, era una factorización y se eliminaban los números repetidos, o que se pueden eliminar, ¿sí? Se puede eliminar este 5 y este 5, ¿sí? Ok, entonces lo que yo necesito antes de continuar sería como quien les refuerza, porque algunos veo muy bien en la simplificación, es recordarles que una fracción se puede simplificar, hay varias. Estas que son 2 cuartos, 5 décimos son fáciles, pero ¿qué pasaría si yo les doy que simplifiquen el 27 sobre 213? Ya que es una fracción un poquito más grande, se podría decir. Sí, entonces, dice, el profe comenzó 2 cuartos, 6 sextos y ahora bajo una fracción grandísima. Y ahora, ¿cómo hago esto? ¿Ya? Entonces, lo primero que necesito que sepan es que hay 3 fundamentales en matemáticas para simplificar. La primera es saber si son pares, o sea, múltiplos del 2, si son números pares. Si son números pares, son divisibles ¿para qué número? Para el 2. Sí, esa es la primera y la más sencilla. ¿Cuáles son los números pares? Los terminados en ¿cuál? En 0, en 2, en 4, en 6, en 8, y bueno, de nuevo En 8. En y el 0. 10. Bueno, el 10 no, ya sería terminado en 0. Es como decir el 12, ya termina en 2. Cierto, perdón. Ajá, Sí, no, pero está perdón, muy bien, perdón. está muy bien, está muy bien. No es que no esté recriminado, pero está muy bien. Perdón, Exacto, dice, como decir, perdón. ajá, está muy bien. Entonces, nuevamente, la primera es ver que sean pares, terminados en el 0, 2, 4, 6 y el 8. ¿Ya? Eso es para el 2. Vamos con la del 5. ¿Por qué me voy directo al 5? Múltiplos del 5, porque también es sencilla. ¿Cuál es para saber si es múltiplos del 5? Terminados en qué? 5 o en 0. 5 o en Exacto, muy bien. 5 del 0, ya vamos 2. Ven, las dos son las bien sencillas. Y el 3 también es súper sencillo, pero quiero saber si ustedes saben cómo sé si un número es múltiplo del 3.
3, 6, 9. No, porque por ejemplo yo le pongo, exacto, sí, está muy bien, está muy bien. Es por lo menos intentar hacer el gol, como sabía decir mi profe. Por lo menos no hizo gol, pero acá estuvo Hay cerca. una regla, pero no me acuerdo, profe. Exacto, genial, pero es bueno, para eso estamos aquí, para recordar. Por ejemplo, si usted me dice el 23, termina en el 3, pero no es múltiplo del 3. Ajá, exacto, hay una reglita, No. pero no esa es Sí, es una la regla. regla. Pero no. Ajá, les voy a explicar, lo que pasa no estoy para esconderme nada aquí. Ok, entonces la regla para saber si un número es múltiplo del 3 es la siguiente, es sumar sus cifras. ¿Qué son las cifras? Son los numeritos que le forman, por ejemplo, el 2 y el 7. Sumar las cifras y si me da un número múltiplo, ahí sí, múltiplo del 3, es divisible para el 3. Me explico con el ejemplo, me explico. Si yo sumo el 2 y el 7, ¿qué número me sale si yo sumo el 2 y el 7? Va a ser con otro color. ¿Qué número me sale? 9. Exacto, 9. Y si me El sale, 9. y el de acá, es múltiplo, el 27 es múltiplo del 7. 6. Y acá me sale ¿cuánto? 2 más 1, 3, 3 más 3, exacto, 6. Exacto, muy bien. Entonces los dos, como el 9 y el 6 son múltiplos del 3, son divisibles. Eso es todo. Por ejemplo, si yo hiciera un número hasta más grande, por ejemplo, pusiera 10.026, 1026, por ejemplo, ¿ya? Entonces esto, ¿cómo sé si es múltiplo? Sumo 1 y 0, 1 más 2, 3 más 6, 9. Entonces, este de aquí sí es múltiplo del 3. Ajá. 3. Ya. Y voy a hacer un ejemplo ya final para, pongamos el 7, el 4 y el 3. Por ejemplo, 743. Si hago, me quedaría 7 más 4. ¿Cuánto es? 11. Más 3. 14. 14. Ya, a eso quiero llegar. Si me sale 14 y dice el 14 es múltiplo del 3. Del 7. Es múltiplo, no del 7. Entonces, si es del 3, exacto, es del 7, pero no del 3. Pero bueno, y no sería ya. Rápidamente aquí ustedes se dan cuenta que no es. Pero voy a hacer un caso extremo. Ustedes dicen, chuta, pero profe, yo la verdad no me acuerdo si el 14 es múltiplo del 3. Creo que era, sí creo que era. Está dudando. Vuelvo a sumar. 4 más 1, 5. 5. Entonces ahí sí ya está más que seguro que no es múltiplo ¿de cuál? Múltiplo del Del 3. Ajá, si ven, por ejemplo, Del 3. quién sabe, ¿no? Por nervios o algo se olvidó que el 14 es múltiplo del 3. ¿Qué hace? Vuelve a sumar. 4 más 1, 5. 5. Ahí se ve facilito. El 5 es múltiplo. Wow. Ajá, entonces nuevamente, 3 reglas, que es las más principales. Hay obviamente más, pero las más usadas son la del 2, pares. 2 terminados en el 2, 4, 6, 8 y 0. ¿Ya? La del 5, números múltiplos del 5, terminados en 5 o en 0, ¿ya? Y la del 3, si son múltiplos del 3, la suma de sus cifras debe dar un número 3 o múltiplos del 3, es decir, 3, 6, 9, 12, 15, y bueno, hasta dónde se acuerda. Yo me acuerdo hasta el 15, bueno, 18, y bueno, eso, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Eso es lo que, y para recordar lo que me pide el tema, ¿qué vamos a hacer en fracciones? ¿Qué hacíamos en fracciones? Se podría decir fracciones numéricas. Esas son las fracciones numéricas para simplificar. ¿El procedimiento cuál es? El procedimiento es a los números factorizar. ¿No es cierto? Factorizamos el 3, que era factorizar, descomponer en una multiplicación. Ya, descomponemos 3 por 1. ¿Y qué más? 6 por 3, 6 por 2. Ah, perdón, 6 por 2. 6 es la factorización, es 3 por 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué número se va? Se va el 3, se va el 3. ¿Y cuánto es la fracción simplificada? Un medio. Ajá, Medio. exacto, genial. Entonces, si usted entendió esa parte, este procedimiento que estamos haciendo, que para algunos dicen, pucha, pues profe, esto está de más sencillo. Hágame caso, si usted ya entendió bastante eso, ya sabe fracciones algebraicas. De fracciones algebraicas, usted ya sabe simplificar, que es lo primero que vamos a ver, fracciones algebraicas. ¿Sí? Y va a ver que es sencillas. ¿Sí? Sí, está medio Parece, duro o las sea, en fracciones teoría, para mí. ajá, yo sé que es nuevo por eso, pero van a ver que usted dice, chuta, pero ya más o menos lo entiendo, pero voy a ir con números y ahí se va a hacer más Sí, complicado. La verdad, no. Háganme caso, ustedes, si ya aprendieron eso y saben el concepto fundamental, fracciones algebraicas se le va a hacer mucho más sencillo. Y yo me estoy demorando mucho, la verdad. No mucho, o sea, me estoy yendo muy lento porque ya se me acaba la hora. Sí quisiera comenzar viendo un pequeño ejercicio. Solo una cosa, no quiero dejar en el aire. Una cosa es lo siguiente, es que la principal equivocación en fracciones algebraicas
algebraicas que les voy a hacer, es esto, que los estudiantes saben, si yo les diera, por ejemplo, 3 sobre 3 más 2, ¿sí? Ya, aquí tengo, ¿qué tengo en el denominador? En la parte de abajo tengo una suma. Si yo tengo una suma, ¿podré simplificar? ¿Qué dicen? ¿Podré simplificar? ¿Podría ser antes este 3, que este 3 se va? ¿Podría ser? ¿O no? ¿Qué Sería dicen? primero resolver la suma. Exacto, para ver eso, muy bien, para saber si es divisible, ¿sí o no? Sería 3/5. ¿Son divisibles? ¿Se puede simplificar? No, porque el 5 no es múltiplo del 6. Exacto, está muy bien. No habría cómo porque eso no se puede. Entonces, aquí, ¿qué es lo principal y fundamental? Es que sea abajo, no una suma, sino que, ¿qué debe ser abajo para poder simplificar? Una Una resta. multiplicación. Una multiplicación, la multiplicación. Entonces eso quizá que le pongan una nota. No se puede simplificar en sumas ni en restas. Solo se puede simplificar en multiplicación. Exacto. Y voy a hacer un ejercicio ya de letritas solo para que vean cómo es de sencillo esto, para que vean. Y de qué sirve. Entonces, ¿qué me decía la operación? Perdón, el procedimiento en números. Factorizo, veo lo que es igual, se simplifica y ya me queda la fracción simplificada, ¿sí o no? Entonces yo voy a poner ahora con letras. Me estoy haciendo con rojo. Va a ser con azul. Listo. Sería, esto es ahora una fracción x más 2. Es una fracción, se nos acaba el tiempo, dice, pero bueno. X más 2 es una fracción algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque tiene letras. ¿Cuál es la letra aquí? La X. ¿Sí o no? Tiene letras y también tiene números. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el numerador? Es x más 2. ¿Cuál es el denominador? X a la cuarta menos 4. Sí, aquí no me va a salir el ejercicio porque no es 4, perdón, es 2x al cuadrado menos 4. Perdón, ahí está, listo. Ahí sí nos va a salir el ejercicio. Entonces dice, yo les voy a pedir el ejercicio, sería simplificar la fracción. Entonces, me acuerdo de los numeritos. Los numeritos era, simplifico, factorizo. Factorizo y simplifico lo que se parece, los números que son similares. Aquí es lo mismo, pero ahora habría que aplicar la factorización que vimos las semanas pasadas. X más 2, como hacíamos el 3, por ejemplo. ¿Cómo sería x más 2? 2x. X más 2, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por x al cuadrado menos 4. No, porque no es un caso. ¿Qué caso de factorial es ese? X más 2. Ay, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien que me pregunten. No es que se equivoque, no diga perdón. Eso sí, lo que no me gusta. No, perdón. Aquí estamos para equivocar. X más 2. Eso. X más 2. Veamos qué caso de factorial es. ¿Es suma de cuadrados perfectos? No. ¿Factor común? No. ¿Trinomio? Peor, no tiene 3 términos. Entonces, como era el 3, como el 3 no podíamos, ¿qué hacíamos? X más 2 por 1. Era como hacíamos antes, 3 por 1. ¿Sí? No se podía, simplemente poníamos 3 por 1. ¿Qué pasaba si poníamos por 1? No se altera. X más 2 por 1, ¿qué me queda? X más 2. ¿Sí o no? Simplemente les dejé por 1. Y ahora sí, x al cuadrado menos 4. ¿Qué caso de factorial era ese? ¿Se acuerdan? Era diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo hacíamos? Hacemos dos factores, sacamos la raíz del primero, que sería x, sacamos la raíz del segundo, que es 2, ¿y qué va en el primero? ¿Y qué va en el segundo? En el primero va más, y en el segundo va menos. ¿Se acuerdan? Eso vimos el primer caso de factorial. Diferencia de cuadrados perfectos, dos términos separados por el signo menos. ¿Sí? Vean, hemos factorizado. Arriba factorizamos x más 2 por 1 y acá abajo hicimos x más 2, x menos 2. ¿Qué haríamos ahora? Lo que es igual, como es igualito a este, se eliminan. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido 1 x menos 2. Ya, eso es todo. Eso es factorizar ahora fracciones algebraicas. Es todo. Mismo procedimiento que antes. Factorizo, veo lo que es igual y lo que me queda es la respuesta. Y es nada más. Vean, igualito que números, solo que he hecho con letras. ¿Sí? Eso es todo. Pues decía, si ustedes aprendieron o se acordaron bien ese procedimiento de números con letras es lo mismo, solamente que ahora vamos a factorizar las letras. ¿Cómo factorizamos letras? Con los casos que yo les di. Diferencia de cuadrados perfectos, factor común y trinomio por aspa, que son los más usados. Hay más, pero esos son los más
usados. ¿Sí? Bueno, entonces, Dicen, disculpe que le interrumpa. ¿Y de sí, dónde no. salió el 1? Perdón. Ya, el 1, cuando yo no puedo factorizar, por ejemplo, vamos con los números, también me gusta comenzar con los numeritos. Si yo tuviera el número 2, por ejemplo, ya, me están pidiendo que haga 2 sobre 4, ¿ya? Y yo para factorizar y verle de mejor manera, el 2, ¿en qué podría factorizar? ¿Hay alguna forma de factorizar el 2? No, no es cierto, porque es exacto, pero si hay unita que es la más sencilla, que sería 2 por 1, para que no me quede solito, porque yo sé que se va a ir el 2, pero para yo darme cuenta qué número va a quedar arriba, le agrego ¿cuál? El 1, porque el 1 no afecta en nada. 2 por 1 me queda 2, y abajo sí sería 2 por 2, o sea, no, 2 por 2, entonces se va el 2 con el 2 y me está quedando la respuesta que me está quedando un medio. Es decir, cuando no podemos factorizar y para darnos de mejor manera, multiplico o hago por 1, porque el 1 no afecta en nada. Multiplicar por 1 no pasa nada. Si yo multiplico 10.000 por 1, me queda 10.000. Si multiplico menos 1.000.000 por 1, me queda menos 1.000.000. O sea, el 1 no afecta, pero lo importante es ponerle aquí el 1 para poder yo identificar. ¿Sí? El que no desea poner, para mí no hay problema, no ponga. Pero que me venga en el examen y me ponga la respuesta así, dice, arriba se eliminó y queda el 0 aquí, profe, dice. Ahí sí, con el dolor del alma, tienen 0. Entonces, no puede quedar el 0 acá. ¿Qué número está quedando aquí? ¿Qué número queda arriba? El 1. ¿Sí? Es lo mismo que aquí. Usted que me diga, se va todo esto y lo que me queda acá arriba en vez del 1, ¿qué es? En vez del 1 me está quedando el 0. Me dice, profe, aquí queda 0 medios. Así, porque arriba ya se va el 2, dice. No, no se va el 2, sino que ¿qué número me está quedando arriba? El 1, ¿sí? El 1, ¿sí? Eso es lo que... Tranquilos, si vamos a seguir practicando más ejercicios de esto, solamente me quise darles como se puede decir, una probadita de lo que vamos a ver esta semana. Una probadita. Vamos a hacer más ejercicios en la siguiente hora. Lastimosamente, ustedes saben, es corto el tiempo y tenemos que ir a las siguientes clases. Entonces, en la siguiente hora vamos a seguir viendo más ejercicios, como quien repasamos. Lo que sí les pido disculpas es que no se me activó el pizarrón, por eso lo hice con el ratón. Mil disculpas, yo sé que son garabatos y todo, pero en la siguiente hora sí voy a hacerle normal. Espero que se haya quedado entendido un poco, por lo menos. Cualquier duda le voy a aclarar en la Muy siguiente hora. difícil. Sí, está difícil, pero al comienzo. Ya después va a ver que con la práctica se le hace más sencillo. Sí, no sé si alguien más, o sea, anote las preguntas que tengan y a la siguiente hora vamos a hacer más ejercicios, vamos a seguir practicando, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, no sé, de parte de Patricio, María y Milton, ¿alguien tenga alguna duda, pregunta sobre esto? Más que nada de lo que es de los números, que es lo que más vimos. ¿Alguien que me pueda? No, profe, ya el otro ejercicio ya en la próxima clase para entender mejor. Sí, no hay problema. Eso Ahora, ustedes van a... Sí, mucho bien. Entonces, alguien más, no sé si alguien... Igual conmigo, si entendieron de los números, ya lo demás es sencillo. Ajá, van a ver. De los números, yo sé que hasta algunos está dicen, fácil. chuta, eso yo ya vi en la escuela decir algunos, pero yo sé, Sí. pero es importante recordar. Exacto, sí. Muy bien. Entonces, les desearles que les vaya Es muy que bien yo en las siguientes volví a clases. estudiar, dicen, a los 28 años Sí, ya. exacto. Por eso es que yo, Es mucho. si no supiera, yo hubiera comenzado con este ejercicio que hice ahorita, por ejemplo. Hubiera comenzado así, a ver, resuelvan x más 2 sobre x al cuadrado menos 4. A ver, ya. Entonces, no sería ético de mi parte darles eso. Ajá. Entonces, bueno, nos veremos en la siguiente hora. Espero que les vaya muy bien y cualquier duda estoy ya saben, en mi WhatsApp o si es que no logran entrar a la clase. Entonces, nos vemos. Pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos.